Bueno, muy buenas noches a quienes siguen a este espacio de diálogos al café. El tema a tratar hoy tiene que ver con las leyes penales en debate. Como es de conocimiento de todos, hay iniciativas legislativas, sobre todo en el ámbito penal, para modificar eh, varios de los artículos del Código Penal o introducir enmiendas relativas a delitos, sus penas y otras contingencias. El planteamiento original era mirar estas leyes, pero no aisladamente, sino en el contexto de la política criminal del país. Esto es cuál es la base o el fundamento que tiene el gobierno, el ejecutivo, para hacer estas iniciativas desde la perspectiva de una política criminal entendida como el conjunto de información multidisciplinaria que debe asistir a estas o acompañar a estas iniciativas. Abrimos a todos nuestros seguidores para que puedan hacer sus preguntas, ya sea a través del chat en el Zoom o el Facebook. Me gustaría hacer un pequeño comentario, si me permite. Por favor, adelante, Roberto. Gracias. Escuchando a Marco Loaiza, entiendo por qué no lo nombraron defensor del pueblo cuando tuvo el coraje de presentarse en la convocatoria. Me llamaba la atención un tema que expuso Eduardo Rodríguez en el comienzo, que fue esta relación entre la política criminal y la democracia, porque además se plantea un hecho bien curioso, ¿no? Cuando uno hace encuestas, cuando uno trabaja con la gente, hace grupos focales, etcétera, a la gente le preocupa muchísimo el estado de la justicia, ¿no? Uno hace encuestas y está entre los principales problemas del país esta sensación de indefensión que tiene el ciudadano frente a los tribunales, a la policía, a los fiscales, etcétera, ¿no? Y sin embargo, eso no motiva movilizaciones de tipo político. Al contrario, cuando hay movilizaciones son más bien muy esporádicas, muy concentradas, demandando más bien acciones punitivas más fuertes todavía, demandando aumentar las penas a los violadores, a los linchadores, a los que roban, a los que, en fin. Entonces, esa política criminal clandestina, digamos, que han mencionado ustedes, que ha ido coartando las libertades y restringiendo los derechos, ha ido a contrapelo de la democracia. Y es que creo que ahí va el comentario. En Bolivia no hemos logrado todavía convencer a la gente, ni siquiera convencernos a nosotros mismos, de que un componente esencial de la democracia es el derecho o el Estado de Derecho, para decirlo más de forma más completa, ¿no? La gente se conforma con que haya elecciones cada cierto tiempo, con que el gobernante de turno tenga el respaldo de las urnas, pero nunca se preocupa hasta qué punto ese gobernante está respetando las leyes o está contribuyendo a ampliar los derechos de las personas. Y en el chat comentaba con un colega aquí que posiblemente esto tenga mucho que ver con este persistente apoyo a la idea de ingeniería social que ha orientado la acción estatal desde los años 30 del siglo pasado. Son casi 100 años, ¿no es cierto?, en que la idea de que el Estado es el que moldea la sociedad, el que ordena la sociedad, el que conduce a la sociedad, porque los ciudadanos son todos inmaduros, incapaces de resolver, incapaces de protegerse a sí mismos, ¿no es cierto? Y le hemos ido entregando continuamente al Estado ese derecho de diseñar a la sociedad. Eduardo, lo mencionabas tú, esta idea de la creciente criminalización de comportamientos sociales e individuales que no necesariamente tendrían por qué ser delictivos, digamos, ¿no? Que son simplemente comportamientos malos o comportamientos desagradables, etcétera, pero de inmediato los metemos a un código, los convertimos en un delito y los tratamos de castigar. Y si no se resuelve el problema, el castigo aumenta y la gente parece apoyar todo esto, ¿no? Entonces me parece un fenómeno bien, bien extraño y bien penoso este que vivimos de no poder vincular la democracia y el derecho, ¿no? Que me parece que es esencial y creo que las exposiciones nos ayudan mucho a entender
¿Por qué no es así? ¿Por qué sí debería serlo, ¿no? Gracias por el comentario, Roberto. Yo pediría a nuestros expositores que puedan tal vez reaccionar a este comentario que es tan pertinente luego de sus exposiciones. Sí, realmente es un fenómeno muy extraño, ¿no? Yo siempre manifiesto que nos falta mucho la madurez democrática y la madurez de ciudadanía, porque creo que en eso no hemos crecido mucho, más bien hemos ido retrocediendo cada vez más, ¿no? Es decir, no llegamos, yo pienso que nuestra sociedad es una sociedad inquisitiva, o sea, no hemos salido de ese modelo inquisitivo. Nos gusta la pira pública, ¿no? O sea, es un poco ese es el sentimiento, ¿no? Que cuando uno mira cualquier hecho delictivo, pues inmediatamente reacciona a querer el castigo inmediato. Y ese es uno de los efectos por el cual la detención preventiva es tan común, ¿no? Porque ya queremos adelantar el castigo, porque ya hemos dicho, en 2 segundos ya hemos dado nuestra sentencia, ¿no? Es decir, uno inmediatamente, justamente hoy día veía una noticia del fallecimiento de un bebé en un hospital. Y ya los medios de comunicación inmediatamente señalaban que los padres ya habían cometido el infanticidio, que los padres habían iniciado o se habían escapado del hospital, pero cuando uno mira la situación es que los padres llevaron al niño a otro centro médico. No es que se escaparon para fugarse, sino llevaron al niño en su desesperación a otro centro médico porque el centro médico donde estaban era público, lo llevaron a una clínica privada, pero miren ustedes cómo los medios de comunicación responden a esa naturaleza de la sociedad boliviana, la cual tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos y tal, pero responde a eso. Entonces, ¿cuál es la situación? Ya directamente estos señores seguro mañana van a estar uno en San Pedro y la otra señora en Obrajes. ¿Por qué? Porque claro, el fiscal va a decir, si yo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que detenerlos, ordenar la detención preventiva y el juez también va a seguir esa misma línea. Entonces, vean ustedes, nos gusta esa forma de trabajar, pero es porque tampoco actuamos ni el sistema educativo, ni ninguno de los temas formales de formación en nuestro país, pues trabaja en principios de ciudadanía, principios democráticos que hagan crecer pues de otra manera a nuestra sociedad, ¿no? A pesar de que uno tenía mucha esperanza en las nuevas generaciones, vemos que las nuevas generaciones tampoco han cambiado esa forma de pensar. Entonces, claro, resta mucho trabajo sobre esto, pero partirá también del ánimo que tenga un Estado de realizar cambios profundos en esa forma de pensar, ¿no? Entonces creo que, bueno, eh, no sé, o sea, es bien complicado, ¿no? Es bien complicado el tema de poder buscar voluntad política primero para lograr esos cambios en todo este sistema que tenemos, en toda nuestra realidad, ¿no? Gracias, Marco. Gustavo. Gracias. Democracia y derecho, yo creo que sí es sumamente importante. Y aquí yo creo que hay que correlacionar algo. En Bolivia, hasta después de la recuperación de la democracia en 1982, etcétera, hubo la democracia pactada. Y bueno, la democracia pactada tuvo muchos errores, pero también algunas virtudes. Entre esas virtudes, por ejemplo, está que avanzamos en lo que es una de las reformas de la Constitución más interesantes que hubo con la incorporación del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, etc. Y la forma de elegir, por ejemplo, para ver una cosa sencilla nomás, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue de carácter evidentemente un cuoteo político. Ese cuoteo político rebasó los límites de tolerancia de nuestra sociedad. Pero en vez de avanzar, porque evidentemente había en el sistema judicial
el diseño que estaba en ese momento era que el diseño del sistema judicial estaba para legitimar y legalizar al poder político de turno con la incorporación de la Constitución Política del 2009 y el gobierno del MAS. Esa legalidad y legitimidad no solamente ya es del poder político, sino del político de turno. Y eso podemos ver claramente en las distintas actuaciones que ha tenido el Poder Judicial, donde realmente todo era a favor del político de turno, en este caso de Evo Morales, que llegó a su cúspide cuando se declara su derecho humano frente al derecho de millones de ciudadanos que habíamos votado no en el referéndum. Ese mismo tribunal, cuando entra Yanine Áñez, todas las actuaciones de Yanine Áñez las da por buenas, no las cuestiona. Vuelve el gobierno del MAS a la cabeza del licenciado Arce y nuevamente ese poder judicial hace todos los méritos para apoyar al nuevo jefe de turno. Por eso creo que hablar de democracia en estos momentos es también hablar del diseño constitucional, porque si no vemos cómo ha sido diseñado la Constitución en el ámbito judicial, etcétera, y en el ámbito político, etcétera, vamos a tener estos problemas de no profundización de la democracia y del derecho. Baste usted observar, vaya a ver en la página del Tribunal Electoral, no se habla de democracia, se habla de democracias en acción. Y siempre se señala que no hay una sola democracia. Este gobierno ha sido muy incisivo en hablarnos de que no existe un solo tipo de democracia, que existen varios tipos de democracia, entre las que incluye las democracias de Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera, ¿no? Que son otras formas, según esta nueva concepción, de otras formas de democracia. Y creo que ese es el tema que también deberíamos empezar a debatir. Gracias. Gracias, Gustavo. Antonio Sarabia ha pedido la palabra, si puede prender su cámara y su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Yo quería felicitar a Gustavo Blackwood porque me pareció que puso los puntos sobre las IES, ¿no? Algo que todos venimos pensando, pero lo felicito por llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? La justicia indígena es racista. Y es racista porque le otorga un privilegio a un grupo determinado de tener su propia justicia. Entonces eso me parece importante. Mi pregunta para él es, ¿cuán atado o cuán atada está esa concepción, ese privilegio que le damos a los indígenas con la idea del Estado plurinacional? Es decir, tendríamos que sacar la idea del Estado plurinacional de la Constitución para poder resolver ese problema. ¿Están atados? Esa es mi pregunta para él. Gracias. Gracias por la pregunta y gracias también, agradecido por la felicitación. Realmente, cuando hablamos de una reforma judicial, no podemos quedarnos en la epidermis y solo resolver el problema judicial, porque la justicia, como el poder legislativo, el poder ejecutivo y los valores y toda la institucionalidad, los conceptos que se manejan en la Constitución responden a una visión de país. Y esa visión de país nos ha hecho creer que los pueblos indígenas son naciones. Personalmente pienso que no son naciones. Yo no creo que sean naciones, porque ¿cuál es el elemento central de una nación? La autodeterminación.
Y evidentemente en la Constitución política dice que tienen la capacidad de autodeterminarse. Pero seguido de eso dice en el marco de la unidad. Entonces, no, digamos, por eso es contradictoria la propia Constitución política del Estado. En los hechos, yo creo que necesitamos un país en el que rija una sola ley, un solo sistema jurídico, donde los ciudadanos no seamos de primera, de segunda, de tercera, cuarta, indígenas, collas, cambas, ¿no? No, un solo ciudadano, independientemente de nuestros recursos económicos, etcétera. Por eso, en mi modesta concepción, creo que cuando se habla de igualdad, no se puede hablar de igualdad de manera etérea, sino se tiene que hablar de igualdad ante la ley. Porque el resto, no existe igualdad material, ¿no? Porque lamentablemente los hombres no somos iguales. Unos nacemos con más talentos, con menos talentos, con más actitudes, con menos capacidades, etcétera. Entonces, no existe igualdad. Y lo que quieren la Constitución y los promotores de la Constitución y de este tipo de gobiernos no es la igualdad ante la ley, sino una igualdad de resultados, una igualdad mediante la ley, que es dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por tanto, yo estoy convencido de que el Estado plurinacional, como se señala, es forzar la realidad, es poner en el papel algo que en la realidad no existe. Gracias, gracias Gustavo. Estamos aproximándonos al final de este evento. Yo quiero comentar dos puntos. Voy a tomarme el espacio como moderador, pero más como participante. Yo he insistido mucho al inicio de este espacio en la vinculación entre política criminal y democracia, lo cual ha sido objeto de este comentario de Roberto. Yo quiero destacar aquello porque para abordar temas como los que se ha referido Gustavo y ha sido objeto también de una pregunta, creo que hay que abrir otro espacio en el que podamos profundizar este debate, porque hay ciertamente posiciones encontradas entre perspectivas que piensan que la justicia indígena originaria y campesina no es precisamente la más racional, es racista, como lo ha dicho Gustavo. Yo discrepo absolutamente de sus conceptos en esa materia porque para juzgar el sistema judicial, no de Bolivia, de nuestro territorio desde que llegaron los españoles, es una historia que hay que recuperarla. Yo recomiendo revisar la historia del pluralismo jurídico, un texto estupendo producido hace menos de un año por el investigador paceño Ramiro Molina, junto a otros trabajos que se han publicado recientemente. Lo que ha pasado en nuestro territorio, por no decir en la República convertida en Estado plurinacional, es que los poderes de turno desde el imperio de Carlos V no se ocupaban de poner juzgados desde entonces ni ahora. En un estudio que condujo la Corte Suprema el año 2004, se estableció que en el más del 80% de los municipios, la mayor parte rurales de este país, no había servicio judicial alguno. Entonces, ¿qué pasaba en esas comunidades? ¿Quién sostenía la paz comunitaria, la armonía, la vida de esas comunidades? Esos cientos, posiblemente muchos sistemas de justicia indígena originaria que sostenían la posibilidad de resolver en paz sus problemas ante la ausencia del Estado. Hoy siguen siendo ausentes los juzgados en las poblaciones rurales. Entonces, es una realidad que se la debe trabajar, se la debe estudiar y se la debe comprender porque alguien tenía que resolver esos conflictos. Y así lo entendió pues Carlos V cuando dijo: esas comunidades pueden seguir utilizando sus usos y costumbres en tanto no vayan con lo que era entonces el paradigma de la santa religión católica. Pero fue una admisión absolutamente nítida y pragmática de que había que reconocer sistemas que mantenían esa paz comunal. Y además, si uno examina y
visita esas comunidades en algunas partes, uno puede apreciar algo que es muy objetivo. No tienen cárceles, no tienen fiscales, no tienen abogados. Y tienen un sistema de justicia que se lo califica como justicia restaurativa, una posibilidad, por lo menos aquella que les ofrece sus tradiciones y su derecho consuetudinario de resolver en paz sus problemas. Si vamos a trasladar el descalabro que tenemos en nuestras comunidades urbanas, con cárceles como la de San Pedro, que tiene un hacinamiento del 400%, imagínense lo que puede suceder. Entonces yo creo que hay que darle una dimensión razonable y sobre todo de comprensión a lo que pasa en nuestro país, en nuestros territorios. No es un tema de decir la Constitución es un mamarracho, posiblemente pueda tener y debe ser objeto de mucho análisis, pero trabajemos con un sentido, como lo dijo Marcos, de examen ciudadano para explorar las posibilidades de reformas en las que se comprometa la institucionalidad política. ¿Quiénes pueden cambiar las cosas? Son los políticos. Los ciudadanos podemos intentar y orientar algunas decisiones, pero yo creo que es un debate abierto y este espacio de hoy contribuye precisamente a poner sobre la mesa estas dificultades. Un último tema es el derecho penal mínimo. Hace décadas que los estudiosos del derecho penal a lo largo de la tierra, de todos los países, promueven reducir el derecho penal del castigo y la pena. Pero bien lo decía Marcos, hoy día son los medios los que atizan la detención preventiva, atizan y festejan o reclaman porque alguien no está encerrado. Entonces hay mucho que discutir y posiblemente tengamos posturas encontradas, pero este es precisamente el propósito de los diálogos al café, que Walter ha pedido la palabra. Gracias, Eduardo. Dos cosas. Primero, un testimonio. A mí me consta que Eduardo Rodríguez tiene este pensamiento con el que estoy totalmente de acuerdo desde mucho antes que aparezcan en el escenario nacional Evo Morales y el MAS. Hemos trabajado con Eduardo en estos temas, digo hemos, porque Eduardo era el que llevaba la carga técnica y yo tenía algunas otras funciones más bien burocráticas, pero sus criterios no tienen un tinte político y en absoluto un tinte masista o evista, y eso me consta a mí, así que vale la pena tomar en cuenta sus apreciaciones. Lo que yo tengo es una pregunta después de una constatación por demás obvia. Está absolutamente claro a partir de todas las intervenciones que el problema de la justicia en Bolivia no es ya y dista mucho de ser un problema jurídico o constitucional o institucional. Es un problema en el que incluso se podría decir no es político en el buen sentido de la política. Este es un problema de fuerza bruta, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta es la siguiente: el diagnóstico y los remedios están estudiados de sobremanera y han sido sintetizados en las 4 preguntas que los juristas independientes sometieron o quisieron someter a un referéndum. Es claro, el sistema de designación de altas autoridades judiciales, la falta de presupuesto, el tema de los jueces de paz, en fin. Y hay estudios por demás, y yo creo que Eduardo conoce mejor que nadie. Y los remedios también son súper conocidos. Pero lo que nos ha dicho este foro de esta noche es que hay una fuerza bruta, superior, que dice, no me da la gana, porque la justicia es un instrumento de intimidación y represión, que lo necesito cada vez más en la medida que se han acabado los ingresos del gas y van a empezar a haber protestas, etcétera,
entonces es más y más necesario cada momento tener una justicia que es prostituida en sí misma y a la cual fácilmente se la puede orientar a la represión y a la intimidación. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles, en caso de que alguien tenga alguna idea al respecto, es un pronóstico. El diagnóstico está claro. Las recomendaciones de los remedios están claras. Pero dada esta voluntad, no es falta de voluntad política, hay una voluntad política extremadamente clara y positiva de que la justicia no es lo que debería ser. La justicia es una herramienta política, punto. Dado ese hecho que no podemos ignorar, ¿cuál es el pronóstico? ¿Hasta dónde pueden llevar los actuales gobernantes bueno, aprovechando la prostitución inherente al sistema judicial, esta distorsión de la justicia para propósitos básicamente intimidatorios y persecutorios? Esa es mi pregunta en caso de que alguien se anime a profetizar hasta dónde más puede llevar eso. Gracias, Walter. Invito a Gustavo y a Marco a dar unas breves pronósticos, si se animan. Sí, bueno, como he dicho al final de mi intervención, creo que la presión tiene que venir a partir de la misma sociedad, ¿no? Porque no va a haber otra forma. No hay, como hemos dicho, no hay la voluntad política. La voluntad política está dirigida a otra cosa, ¿no? A realmente seguir sojuzgando el sistema de justicia, y no hay otra forma que seguir bregando para que la sociedad pueda llegar a molestar tanto que pueda lograrse esos cambios, ¿no? Sé que a ratos puede sonar quizás hasta quijotesco, ¿no? Pero creo que es la única forma, ¿no? Si ha llegado, si la Comisión Interamericana ha dicho algo, no es porque el Estado haya querido hacerlo, sino es porque la sociedad civil ha ido a la Comisión y ha pedido, y ha mostrado, y ha desnudado. Los estados son pues fantásticos, ¿no? Pero la sociedad civil es la que le muestra a esos organismos lo que ven, ¿no? Entonces, creo que tiene que partir de ahí, ¿no? Lo que hay que movilizar, como lo ha hecho los juristas independientes, porque realmente creo que esta ha sido la única cosa seria que se ha podido movilizar, a pesar de que no han logrado su objetivo, pero han movido más de 800,000 ciudadanos y ciudadanas que han dicho su voz a partir de firmar esos documentos. Y creo que eso es lo que hay que promover. Hay que promover que la sociedad siga mostrando su molestia a partir con el sistema de justicia, y creo que eso es lo que hay que ir atacando, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros desde Fundación Construir, a partir de estudios o por informes y documentos, vamos tratando de mover, ¿no? De que la gente pueda conocer estos datos y pueda, pues, de alguna forma movilizarse, de alguna forma pueda mostrar que se puede lograr cambios, doblarle el brazo al Estado, al gobierno, a partir de esto, ¿no? Pero creo que es una labor difícil, ¿no? Lo hablábamos, por ejemplo, con Ramiro Orías, esto que ustedes saben, él trabaja hace muchos años en esto, ¿no? Y claro, sabemos que esto es complicado, pero se puede lograr a partir de la movilización que se pueda lograr de la ciudadanía, ¿no? Gracias, Marco. Gustavo. Gracias, doctor. Yo creo que lo que ha dicho el doctor Walter Guevara tiene toda la razón. Y aquí hay que entender esto. Este no es un problema jurídico. Este es un problema eminentemente político. Y lo que hay que hacer es construir un proyecto político alternativo en todo sentido. Pero un proyecto político que ponga los puntos sobre las IES. Que identifique dos factores centrales. ¿Cuál es la contradicción central en este momento en la política boliviana y cuál es el sujeto político del cambio? Solo así vamos a poder realmente
enfrentar al gobierno. No podemos enfrentar al gobierno con sus mismas medidas. No podemos enfrentar al gobierno con temas como, por ejemplo, y con todo el respeto, de mantener, por ejemplo, la justicia indígena originaria campesina en un discurso político que no viene motivado posiblemente en muchas personas, entre las que creo razonablemente que es el caso del doctor Belze, motivado por una convicción, digamos, histórica, etc. Sí, es posible que eso sea así, pero no. En el MAS no tiene ese sentido. En el MAS viene a partir de un proyecto político que fracasó con la caída del muro de Berlín y desapareció el sujeto político del cambio, el sujeto político revolucionario que tenía que haber sido la clase obrera, y entonces el nuevo sujeto político de ese cambio y de esa revolución empiezan a ser nuevos actores y nuevos sectores, entre los que tenemos a las mujeres, los indígenas, los ambientalistas, LGTBs, etcétera, que empiezan a construir un nuevo modelo político de resignificar la forma de lucha política y a resignificar las palabras. Y a partir de eso entonces se empieza a volver la lucha de los pueblos indígenas, etcétera, como en la lucha, como fue en la época del colonialismo, donde los españoles utilizaron a los indígenas, en la República, los libertadores, en la Guerra Civil, Pando, en la Revolución del 52. Y hoy, nuevamente, el MAS utiliza a las masas campesinas como personas que tienen la capacidad de hacer masa votante y no como aquellas personas que merecen ser incorporadas dentro del Estado. Porque hay que ser bien claros y sinceros. ¿Por qué el rey Carlos V y el MAS deciden que sean la justicia indígena originaria campesina la que rija a los campesinos? Por una sencilla razón. Porque el servicio de justicia cuesta dinero al Estado. Y para el MAS y para el rey Carlos III, los indígenas y los campesinos son ciudadanos de segunda categoría, en los cuales no hay que gastar dinero. ¿Por qué vamos a gastar dinero? Ese es el motivo que está detrás de ese discurso de una justicia ágil, de una justicia restauradora y todas esas cosas. Sí, puede haber restauradora en delitos mínimos, en contravenciones, etc. Pero se podrá resolver el problema, por ejemplo, cuando hay una violación, cuando hay un asesinato, simplemente con una justicia restauradora, con una justicia conciliadora. Yo no creo, y tampoco los indígenas, porque hay muchas comunidades que cuando se producen ese tipo de delitos recurren a la justicia ordinaria, no lo resuelven dentro de la justicia indígena originaria campesina. Por tanto, a veces ese es un mito que hemos construido ese relato, y es por eso que la lucha del pueblo boliviano tiene que ser una lucha esencialmente política antes que solamente jurídica. Gracias, Gustavo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y antes de despedirme, tengo una tentación de responderle a Walter, pero no con un argumento muy elaborado, sino mirar dos experiencias. Una que está sucediendo ahora, que es el levantamiento en Israel de la población civil frente a las reformas de Netanyahu.
y por precisamente unas reformas que atentan a esa independencia judicial. Y un poquito más atrás, años atrás, la revolución de los jueces en Pakistán, que promovió el cambio de un régimen. Pero por eso tenemos mucho por delante y creo que esta ha sido una muy buena jornada. Agradezco a nuestros participantes y a cada uno de ustedes que nos ha seguido esta noche.